Buenas tardes a todos los estudiantes del curso de Economía, programa de Bachillerato Universidad de Chile. Comenzamos con la grabación del horario de consulta correspondiente a la fecha 27 de junio de 2025, con miras a la prueba parcial número 2 del lunes 30 de junio a las 8:30 de la mañana. Vamos a escuchar entonces las dudas de los estudiantes y les voy a compartir pantalla mientras tanto para que podamos resolver las cosas también de manera visual. Felipe iba a partir ahí quizás con una duda, no sé. Sí, sí, que tenía una duda respecto a algo que aparecía en las clases, que era el tema de los fondos, o sea, de ahorro y Ujú. de los intermediarios financieros. Cuando hablaban de intermediarios, hablaron de bancos y de fondos mutuos, pero Claro. después hablaron de fondos prestables. Entonces quería saber si en los fondos mutuos, tal y como se vio, tengo entendido que no es igual a los fondos de inversión. ¿Se va a tratar como algo parecido o igual tengo que saber bien la diferencia? No, la verdad yo, siendo muy sincero, no me enfrascaría mucho en ese detalle. En el Mankio aparece el término de los fondos prestables, ¿no? No sé si he Eh, leído la definición misma, de como el mercado de los fondos prestables. sí, sí. Ya. Básicamente trata de entender que estos intermediarios son, lo he dicho en ayuda igualmente anteriormente, el banco lo que hace es tener una tasa de captación que le llaman, ¿ya? Un porcentaje en el cual a ti te van a recompensar tu costo de oportunidad, ¿ya? O sea, el hecho de que tú ahorres, Felipe, genera que tú tengas que esperar ese retorno, que tengas que esperar de vuelta el dinero. Por lo tanto, hay una oportunidad ahí. ¿Cuál es la oportunidad? Claro. ¿Gasto el dinero ahora o me espero a mañana a que el banco me retribuya el hecho de que yo espere? ¿Ya? Recuerden que el tema de ahorro, voy a empezar a escribir en la pizarra y si me pueden confirmar si se ve en la pantallita. Sí, se ve. Ya, buenísimo. El ahorro, ¿no es cierto? Lo que genera es una tasa de interés esa tasa de interés que da el banco, ¿no es cierto? Por mi ahorro, se llama tasa de captación, porque está captando recursos hacia el interior del banco, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué representa esa tasa de captación? Esa tasa de captación trata de capturar cuál es el costo de oportunidad asociado del hecho de que tú tienes que esperarte para retornar tu dinero de vuelta, ¿ya? Claro, es Cuando tú como, dices, mira, voy a ahorrar 10.000 pesos hoy día y lo voy a esperar de aquí a una semana, claro que hay un costo de oportunidad asociado. Estás renunciando a gastar el dinero durante esos 7 días para poder esperar un retorno futuro. ¿Sí? La claro. otra también que tenemos que tener en cuenta es que, claro, Felipe está ahorrando en este momento, pero va a haber otra persona que quiere pedirle un préstamo al banco, ¿no? Entonces Sí, toma el bueno, dinero de Felipe, lo capta, tiene el recurso y lo redistribuye hacia un inversionista, ¿no? Y ese inversionista, ¿qué tiene que pagar? Una tasa de colocación. Pregunta, ¿qué tasa va a ser más grande? ¿La tasa de captación que el banco le paga a la persona que ahorra o la tasa de colocación que es la tasa de interés que se le coloca a la persona que pide prestado? ¿Cuál es mayor? debería ser a quien pide prestado, si no, no funcionaría. Exactamente, ¿por qué tiene que ser mayor? Hay muchas razones, pero la fundamental es que la persona que pide prestado tiene un riesgo asociado, ¿o no? Por ejemplo, un riesgo de no pago o un riesgo de que este dinero le estén pagando las primeras cuotas del préstamo y al final no la pagó. Y después lo vuelve a pagar pero con más lentitud. ¿Cachai? Entonces ese riesgo que se genera entre el flujo normal del dinero de un lado para otro genera que la tasa de interés sea más alta. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo tiene que implicar necesariamente un mayor retorno. ¿Ya? Si tú eres más riesgoso, Felipe, obviamente te voy a tener que cobrar un poco más caro porque estoy confiando en ti en el fondo. ¿Ya? Entonces, si el banco le dice a Felipe que es la persona que ahorra en este supuesto, Felipe te voy a dar un 2% de interés. Pero viene Ignacia quiere invertir y pide un préstamo, el banco le va a decir, Ignacia, dado que eres una persona riesgosa, voy a colocar una tasa de interés al 10%.
Entonces la diferencia entre las tasas del inversionista, la cual pidió prestado, que recibe el banco como un pago, menos el 2% que el banco tiene que pagarle a la persona que ahorró, me da 8%, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en ese punto? Sí. Ese 8% se le conoce como el spread, la ganancia. ¿Ya? Y así funciona más o menos un intermediario. ¿Ya? A nivel muy básico, por cierto, pensando que le estamos prestando dinero a la gente sin algunos requisitos, ¿no es cierto? Que estamos confiando básicamente. ¿Ya? Es un modelo más sencillo, pero lo que quiero como ilustrar en este sentido es que el intermediario llamado banco, como la palabra lo indica, es un intermediario. Capta dinero y redistribuye el dinero. ¿Ya? Pensándolo de manera muy sencilla, no hace nada más el banco que tomar dinero y mandarlo a otro lugar, y eso va a generar flujos. ¿Ya? Va a generar flujos. Y por eso obviamente se vio lo que era el multiplicador monetario y entender que hay una creación primaria de dinero, que es la que en el fondo se emite, ¿no es cierto?, en el papel, la fabricación del papel moneda, pero también está la creación secundaria del dinero con este multiplicador de dinero, que en el fondo, si bien es cierto, hay 10.000 pesos en la economía, pero esos 10.000 pasan de mano en mano y va generando intereses. ¿No? Eso. ¿Más claro, Felipe? Sí, súper. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu duda. Ya no sé quiénes están conectados. A ver, vamos viendo. Josefa, está Katy, Nicolás, Max López, Amparo Navarrete, Noemí, Belén Vidal, Maite, Ivana, Trata Mendoza. Vamos, chicos. Dudas, Profe, preguntas. tengo una Ignacia. pregunta Sí, del cuéntame. trabajo. Ujú. Cuando nos piden, por ejemplo, sacar la tasa de participación y hay variaciones en los números, por ejemplo, una variación en la edad para trabajar o la fuerza de trabajo, ¿cómo se hace? Ya, ¿qué quiere calcular? ¿La tasa de participación laboral o quiere calcular la tasa de desempleo? La- en el ejercicio sale la tasa de participación. Ya, perfecto. Fórmula de la ATP. ¿Cómo calcula la tasa de participación? La fuerza de trabajo partió la edad para trabajar. FT partido en PET. Sí, L partido en PET. ¿Sí? Ahora, quizá no es básico, pero en el fondo todos saben más o menos cuáles son las poblaciones de trabajo. ¿Han visto ese grafiquito? De la población en edad de trabajar, las personas que están activas e inactivas. ¿Sí? Como el mapa conceptual. Sí, Sí, sí. que era como que habían no era un grafiquito que de hecho está en las presentaciones de clase que dice PET. Ya, la población que está en edad de trabajar. Y de esa población que está de trabajar están las personas inactivas y los activos, ¿sí? Que eran las fuerzas de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese gráfico? Sí, Ya, ese gráfico tienen que tenerlo en la mente porque en el fondo recuerden que ese gráfico a mí me da categorías de población, ¿ya? Eso es como para que lo tengan ahí en mente. Ahora, la pregunta de Ignacia era, ¿qué ocurría si es que variaban ambas cosas a la vez, Ignacia? no, si variaba el PET. Variación de PET. Es decir, que la población en edad de trabajar puede aumentar o disminuir, ¿sí? Sí, en este caso sale que aumenta en 100. ¿En qué sentido? ¿100% o en 100 unidades? 100 unidades. Ah, ya. Ceteris paribus, que la fuerza de trabajo no cambió, eso es decir que es constante la fuerza de trabajo y la PET aumentó, ¿o no? Sí, Ya. ¿Qué ocurre cuando una fracción crece el número de abajo, Ignacia? no lo escuché, disculpe. ¿Qué ocurre cuando en una fracción aumenta la fuerza perdón, aumenta la población de trabajar en una fracción, el número de abajo? ¿Qué le ocurre? ¿El resultado va a ser menor? Cada vez más pequeño.
Ya. Pero una pregunta, ¿cambió la cantidad de personas que están en la fuerza de trabajo? No, No cambió. Entonces, ¿por qué está bajando la participación? Porque es bien claro, tú acabas de decir que si el número de trabajo aumenta, entonces la tasa de participación cae, ¿o no? sí, Porque el número es más pequeño. Pero ¿por qué está cayendo la participación? ¿Porque hay menos personas que están en la fuerza de trabajo? no porque la fuerza de trabajo no cambia. Ceteris paribus, es decir, están ahí y están constantes. Lo que está pasando es que está aumentando la población en la edad de trabajar. Eso quiere decir que hay personas que están cumpliendo con el mínimo de edad que están ingresando al mercado, ¿o no? Sí, Porque la población perdón, la población que no está en edad de trabajar no es parte del análisis, ¿ya? Entonces la baja en este caso de la tasa de participación se debe principalmente a un aumento en la población en edad de trabajar, ya, ¿sí? sí. Ahora, hagamos otro análisis. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Las personas activas, ¿Solo la activas? o sea, los empleados y los desempleados. Mira, te hice una Los, pregunta como con el propósito de empujarte que te puedas ir a equivocar, ¿ya? Porque acuérdense que está la población en edad de trabajar, ¿cierto? Y después eso se va hacia inactivos y activos o fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo es la población que está activa, ¿ya? Que es la persona con intención de trabajar, con deseo de trabajar, que es una definición más antigua, eh, en el fondo que es parte del mercado laboral. Una cosa es que haya encontrado trabajo o no, ¿se entiende, no? sí, Ya. Entonces la FT, ¿cómo la podríamos escribir? Como empleados más desempleados, ¿sí o no? sí, Entonces, la TP se podría reescribir como E más D partido en PET, ¿sí? ujú. Ya. Dado eso, dado eso, ¿qué otras variaciones podría tener los grupos, las categorías de mercado laboral que inciden en tu tasa de participación? Los desempleados y los empleados. Entonces no basta solamente con mirar a modo agregado la fuerza de trabajo, sino que también internamente podríamos mirar si es que esa fuerza de trabajo está aumentando porque aumenta el empleo o porque está aumentando el desempleo. ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende. Y también por la categoría. Recuerda que una persona inactiva puede volverse activa. Es decir, una persona que no estaba con intención ni deseo de trabajar, ahora sí la puede tener. Eso hace un movimiento en la FT, aumenta la FT. Y es decir, si una persona pasa de inactivo a activo es porque tiene la intención de trabajar, pero una cosa es que tenga la intención y otra es que encuentre trabajo. ¿Sí? Ya, Es muy parecido a lo que nosotros vimos cuando mirábamos la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, oh, bajó. Pero ¿por qué bajó la tasa de desempleo? Bajó porque aumentó la FT, bajó porque disminuyó los desempleados, bajó porque aumentaron los empleados. Hay que darle una vuelta un poco más. ¿Ya? Por sí misma, per se, la tasa de desempleo, que sea baja o alta, no te puede decir como esta economía está sana, esta economía está mal. No. Tenemos que tener otros indicadores que puedan acompañar un poco más el análisis. ¿Sí? ya. ¿Y cómo le preguntarían en la prueba? ¿Como preguntando por las tasas o haciendo estos análisis de variación? Es que mira, el problema no es calcular una tasa, porque si en el fondo yo te digo, hay 100 personas que están o son parte de la población de la fuerza de trabajo, perdón, y hay 1000 personas que están en edad de trabajar, la tasa de participación es 10, ¿sí o no? 10%. Es Sí, decir, hay un 10% de la población en edad de trabajar que es parte de la población activa. ¿Sí? Bien. El problema no está en la división. El problema está en ver cómo la TP, la tasa de participación, puede variar. Puede variar por FT, que es la fuerza de trabajo que acabamos de entenderla, la PET, que es la población en edad de trabajar, pero también alternativamente habíamos visto que tiene otra formulación y podríamos verlo a nivel más desagregado y decir, oye,
La fuerza de trabajo también depende de los empleados y los desempleados. Hay que mirar si ese FT está aumentando porque aumentó la E de empleado o aumentó la D. O aumentó más la D que la E. Y así sucesivamente. Y tenéis muchos casos. ¿Sí? La idea, recuerden, y esto es un consejo del profesor Matilla, de todos los profesores de cátedra en general, que lo que deben ustedes tratar de entender más que la fórmula es interpretarla. ¿Ya? El análisis. El análisis que hay detrás. No se aprendan una fórmula porque si se aprendan la fórmula no va a rendir un poco el análisis económico ahí. ¿Ya? Pueden tener puntaje, sí, porque a lo mejor la prueba puede decir, mira, calcule la tasa de participación, pero ahí no va a quedar la pregunta. Po. No podemos preguntar simplemente cuál es la tasa de participación, sino también interprete, muestre los resultados, eh, decir que aumentó la tasa de participación es porque estamos mejor como economía o no. ¿Se entiende, Ignacio, un poco más o menos hacia dónde va el análisis? Sí, gracias. Super. Alguien había levantado la manito, creo que era Maximiliano, Yo, profe, eh, Maximiliano González. sí, Hola, ¿qué tal? hola, bien, ¿y usted? Todo Con la bien, misma gracias. pregunta, por ejemplo, si nos ponen un comente, nosotros podemos empezar como a poner números bajo supuesto, para empezar a modificar Mira, qué la buena pregunta, perspectiva, Maximiliano. Estoy de acuerdo sin contigo. tener Mira, justificación. hay una manera de responder en los comentarios que eran los supuestos, ¿se acuerdan? Como voy a ¿Mm? suponer esto y a partir de este supuesto yo empiezo a dar todo el relato de todo mi análisis económico. Entonces, si el supuesto dice, perdón, si un comente dice, estoy pensando en voz alta nomás, dice el comente, tener una tasa de desempleo muy baja quiere decir que el país está muy bien. Comente, ¿ya? Entonces, el Maximiliano puede decir, bueno, recordemos que es la tasa de desempleo, unemployment, es D partido en FT, ¿ya? D partido en FT, ¿qué era D? ¿Qué Los significa la desocupados, palabra D? Los desocupados, los desempleados. ¿Ya? Y FT, la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo. la actividad. Perfecto. Ahora, eh, para que baje la letra U, para que baje la letra U, Maximiliano, te lo pregunto a ti, ¿qué podría pasar? Aumentar la fuerza de trabajo, Aumenta la fuerza de trabajo, ceteris paribus. Aumenta la fuerza de trabajo, tengo que ceteris mencionar paribus. así como siempre Porque en el ceteris fondo estoy paribus. diciendo que hay una variable que se está moviendo, fuerza de Ah, trabajo. ya. Pero ojo, y ahí es donde yo quería llegar. ¿Cómo se calcula la fuerza de trabajo, Maximiliano? Los ocupados y los desempleados, ambos, suma. Exacto, ¿sí o no? Así, empleados más desempleados, ¿sí? Ya. Entonces cuando uno dice aumenta FT, bueno, pero ¿por qué aumentó la FT? ¿Porque están aumentando los empleados o porque están aumentando los desempleados? ¿Cachai? O sea, claro, tendría como que desintegrar todo yo para explicar, o Por sea, tendría que estar supuesto. todo eso en mi respuesta. Mira, por ejemplo, que tú digáis, oye, tener una baja tasa de desempleo es porque estamos bien. Sí, puede ser, porque a lo mejor aumentaron mucho los empleados, po. Y si aumentan los empleados, aumenta FT. Y si aumenta Yo, FT, baja la U, ¿sí o no? yo podría ponerle como verdadero y justificar de esa manera. Pero es que ese supuesto está malo. Porque si tú decís que es verdadero a partir de eso, es que te faltó también el otro análisis, po. Te faltó decir, mira, también podría haber aumentado los desempleados y eso genera que aumente la fuerza de trabajo y al aumentar esa fuerza de trabajo hace que caiga la U, ¿sí o no? Ya, Pero ojo, entonces que caiga el desempleo significa que estamos mejor. No, lo que estoy mirando ahí es que personas que estaban inactivas pasaron ahora a ser parte de la fuerza de trabajo y el país, en vez de tener una buena situación, está pasando algo. La gente está con intención de trabajar ahora. Y para que las personas cambien esa intencionalidad de trabajo es porque necesitan, ¿o no? claro. Necesitan al trabajo. Eso es aumentar la cantidad de desempleos, porque puede ser que aumente la cantidad de personas que quieran activarse en términos laborales y no encuentran empleo. ¿Sí? Sí, sí, entiendo.
O sea, Perfecto, gracias. entonces sería más incierto y yo tendría que poner como todo el desarrollo de bajo Yo ese tendría, supuesto. claro, Tendría que lógicamente, aplicar todas yo las variables. partiría, Maximiliano, con decir, mira, decir que la tasa de desempleo es baja, eso significa que el país está en una buena o tiene una buena economía. Depende, Ya, incierto. Puede ser que aumente la FT, ser que disminuya la letra D de desempleo, puede ser que aumente la letra D de desempleo y eso golpea a FT. Hay ya, combinaciones, ¿ya? súper. Y todo Me quedó muy este claro. rigor y todo este análisis que uno tiene que hacer, después obviamente puede encarrilar tu respuesta. ¿Cachai? Como decir, mira, si yo supongo que aumenta la D y esa D aumenta porque la gente ahora necesita trabajar mucho, entonces quizás no es una economía sana. Pero esa no es una respuesta única, po. También tenéis que decir, bueno, también tenemos que darnos cuenta de que la FT puede aumentar porque aumentó E. Eso quiere decir que hay más empleo y por lo tanto eso puede generar un bienestar económico porque la gente está ocupada, ¿no? Sí, Porque si la gente está ocupada, está ganando plata. Si está ganando plata es porque está consumiendo. Si está consumiendo, necesita productos, bienes y servicios y no aumenta la producción. ¿O no? Como una cadena virtuosa de economía. ¿Sí? súper. Muchas gracias, profe. Me quedó claro. De nada, Maximiliano, gracias por tu pregunta. Voy a irme al chat, sí, un poquito. Dame un segundo. Eh, ¿Cómo se podría preguntar en la prueba sobre el tema del trabajo, el desempleo, la PET, etcétera? Josefa, gracias por tu pregunta. Se podría preguntar de estas formas, como un comente, o se podría colocar en un matemático, tienen estos datos y ustedes díganme cómo se calculan ciertas cosas y qué interpretación económica podríamos darle a esos resultados que están ahí, digamos, a la luz de los resultados, qué es lo que ustedes pueden decir respecto de esa economía en particular. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Profe, ¿le puedo hacer una Manuela, pregunta? qué gusto escucharte después de tanto Eli, tiempo. ¿cómo está? Cuéntame. Muy bien, ¿y tú, Manuela? ¿Cómo Bien, va todo? bien, muy Qué bien. bueno, cuéntame. ¿Le puedo preguntar por qué en el gráfico, por ejemplo, en donde antes teníamos la P y ahora tenemos R, la tasa de interés? Dame un segundito. Pues estoy tratando de pensar. Ya, ahí tenemos un gráfico. Ya. Sí. En el eje horizontal, ¿me dijiste que era? En el vertical R, la tasa de interés, ¿Qué tasa de interés? eso dice, Pregunta, ¿dónde ¿qué iba? tasa de interés? No sé, Yo, no, pues, ¿tasa de interés qué? Es R. es R. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de tasa de interés es R? No sé. Tasa de interés real. Ah, bueno, sí. Recuerda que está la tasa de interés nominal con letra I Ujú. minúscula y también está la tasa de interés real que es con la R. Ok. Una Y, contempla la inflación y otra no la contempla. Solamente para dejarlo como claro respecto a ese punto, Manuela, vuelvo al ok, tiro con tu ok. duda, pero es importante que lo tengamos en mente. Ya. Esta es la famosa ecuación de Fischer. En Ujú. su versión, por cierto, una versión mucho más simplificada, pero muy útil, porque te dice en el fondo que la tasa de interés nominal tiene la tasa de interés real y tiene este pi, que es la inflación. Ok, Es decir, la nominal contiene la inflación. ok, ¿Sí? ya. Bien, La gracias. pregu- Vamos entonces, tengo la R acá. sí, la R Listo, ahí está la R. y el horizontal tiene cantidad de dinero, pero en verdad eso no es muy importante. No, pues sí, importante. Pucha. Ya, pero es un gráfico que está en el PPT 20 y Cantidad de dinero, dice, money, ¿o no? sí, quantity of money, cantidad de dinero. Y mi pregunta es, y no sé si lo dijo y yo capaz no lo capté, ¿por qué la oferta de dinero es una constante Buena que es pregunta. como vertical, como si fuese completamente inelástica? Claro. Muy buena pregunta, Manuela. Les va a servir a todos tus compañeros. No, Lo entonces no la diga, mentira. Ya. Respecto de ese punto, Manuela,
es muy importante entender en qué mercado estamos trabajando. Estamos Ok. trabajando en el mercado del Dinero. dinero. Entonces hay una oferta y una demanda de dinero. Lo que tú Sí. dices, y tienes toda la razón respecto a ese punto, es que aparece algo así, una línea vertical, Sí. ¿cierto? Que es Ujú. perfectamente inelástica y que es la oferta. Ujú. Y la pregunta tuya es, ¿por qué la oferta tiene esa característica de ser perfectamente inelástica? Sí. Primero entendamos qué significa que sea perfectamente inelástica. Quiere decir que si tengo R1, R2, R3, R4, independientemente de la tasa de interés, la cantidad de dinero ofrecida es la misma, ¿no? Sí. En otras palabras, que la oferta de dinero no sufre variaciones respecto de la tasa. Eso estamos diciendo, ¿no? Sí. Ya. ¿Y por qué tiene esa característica? Bueno, porque la oferta de dinero es perfectamente inelástica, dado que el Banco Central es quien regula esa cantidad de dinero. Ok. Está dada, está fija. Es muy parecido a lo que nosotros conversamos cuando teníamos la ayudantía de la parte micro y trataba de explicarle elasticidad y le decía, bueno, la oferta de cobre en el corto plazo es perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque aunque China, Estados Unidos me quiera comprar el cobre a millones y millones de dólares, ¿yo puedo aumentar la cantidad producida en el corto plazo? No. Imposible. No puedo decir, mira, hoy día fabriqué 8 toneladas, voy a fabricar 8 toneladas más. No, porque no hay más tiempo para fabricar ese día. ¿Se entiende? Sí. Dado que no hay forma de poder reaccionar en el corto plazo, entonces es perfectamente inelástica la producción de cobre en el corto plazo. Da lo mismo, más o menos la misma idea en el fondo con la oferta de dinero. El Banco Central dice, hay 1 millón de billetes de papel moneda y ese es 1 millón de billetes en papel moneda y no hay más. Está perfectamente inelástica en el corto plazo. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Viene dada. Ok. Y solamente para recordar, yo sé que más o menos manejan estos conceptos, pero así como tenemos una oferta de dinero, también tenemos una demanda de dinero, ¿no? Y la demanda de dinero se comporta como una demanda normal, ¿no es cierto? Que tiene una relación negativa con las variables, que es así, ¿sí? Eso quiere decir que la relación entre tasa de interés y M, que es money, la cantidad de dinero, tienen una relación inversa. Mientras más baja la tasa de interés, mayor es ¿qué cosa? Mientras más baja la tasa de interés, ¿qué es mayor? La cantidad del dinero. Te falta un apellido. No sé quién lo dijo, pero muy bien, vais por ahí. Te falta un apellido. La cantidad de dinero demandado. Eso es. La cantidad demandada de dinero. ¿Ya? Qué bueno, de verdad me alegro mucho que ustedes manejen ya ese Profe, concepto, porque no estamos hablando de que aumentó o disminuyó la demanda, no, porque estos son variables endógenas que están dentro del modelo y están explicando la relación de la curva. Entonces, cuando baja R, no es que aumente la demanda de dinero, sino que aumenta la cantidad demandada de dinero. ¿Bien? Profe, hablando de tasa de interés, ¿le puedo hacer una consulta? Estamos solitos. Ya, Eh, ok. respecto de esto, ¿alguna duda? Antes de seguir con la duda de Dani, parece que estaba conversando, ¿no? Sí, sí. Dani, te escucho. profe, yo tengo una duda. Amparo, le escucho. La única manera de mover la oferta es con políticas monetarias, ¿no? La única manera de mover ofertas es por medio de política monetaria. ¿Ya? ¿En qué sentido, Amparo? ¿Tú decís cómo Porque inyectar si yo dinero? quiero, ¿Cómo imprimir billetes? no con los bonos me imaginaba yo en realidad. Compra-venta Claro, de bonos. la compra y venta de bonos lo que hace generar es las variaciones de liquidez que hay en el mercado. Exactamente, exactamente. Muy parecido a cuando uno dice que hay compra y venta de dólares, ¿ya? Que también se le puede inyectar dinero por esa vía.
¿ya? Hay otras formas que no vamos a ver en este curso, pero en el fondo es eso, un poco aumentar la cantidad de dinero circulante que hay, aumentar la liquidez. ¿Ya? Otra forma, Amparo, que es una de las teorías que en el fondo es tomar un helicóptero y lanzar billetes. Ahora, ¿qué pasa, Amparo, cuando yo tomo un helicóptero y lanzo billetes? ¿Qué ocurre con Aumenta el la valor cantidad. del dinero? Con el valor del dinero, con Se el poder devalúa. adquisitivo. Se devalúa. Y efectivamente, ¿por qué pasa eso? Porque si yo lanzo billetes, estoy aumentando la oferta. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no? A la oferta 2, ¿sí? Y si la oferta 2 es ceteris paribus, aumentó en comparación de la oferta 1, ¿qué pasó con la tasa de interés? ¿Qué pasó con la tasa de interés? Disminuyó. Disminuye la tasa de interés y es decir, entonces, ¿qué ocurre con el costo de oportunidad del dinero? ¿Es bueno tener dinero en el bolsillo o no ahora en este momento que la tasa de interés bajó? O sea, debería, es bueno a ver, es malo en el sentido que, claro, no va a haber tanta rentabilidad, pero es bueno en el sentido que fomenta la inversión, ¿o no? Muy bien, Daniel. Es que, El hecho esta de es mi que el pregunta, R... profe. bueno, acá hay de responderte solo. Qué bueno. El hecho de que la R caiga en el fondo, dado un aumento en la oferta, eso quiere decir que el costo de oportunidad del dinero cayó, ¿ya? Que el banco te está ofreciendo menos dinero en términos de rentabilidad. Por lo tanto, al bajar el valor del dinero en términos de costo de oportunidad, ahora es más rentable tener el dinero en el bolsillo, por así decirlo. Y esta tasa de interés que disminuye, ¿a quién le favorece? ¿A la persona que ahorra o a la persona que pide prestado? ¿A Al quién que le pide favorece? prestado. Al que pide Al que prestado. pide prestado, al inversionista. Profe, entonces cuando hablamos de que la tasa de interés, una baja tasa de interés fomenta la inflación, o sea, perdón, la inversión, eh, se refiere a una tasa de interés real, porque si la tasa de interés nominal es más baja, no puede depender de muchos factores, ¿o no? Más que de muchos factores. De la inflación. Esta es tu respuesta. Ya, sí, eso era. Vale, Exactamente. gracias. Pueden haber variaciones que estén ocultas. Hay que mirar la tasa de interés real porque la tasa de interés real deflacta, está sacando la inflación. ¿Cachai? Por eso si yo, mira, así de sencillo. Si yo despejo en la ecuación de Fischer, esta es la ecuación de Fischer. Si yo despejo en la ecuación de Fischer, la R, me va a quedar que la R es la nominal menos la inflación, ¿o no? Está deflactando la tasa de interés nominal. Le está quitando la inflación. ¿Sí? Dudas. Dudas. Voy al chat de nuevo. Santiago Rojas. Profe, las personas desanimadas que dejan de buscar trabajo ya que no encontraron son consideradas como desempleadas, ¿cierto? Buena pregunta, Santiago. Efectivamente, respecto a tu pregunta, ya no son consideradas como desempleadas porque la categoría de desempleado hay dos, las que vimos nosotros por lo menos. Una son aquellas personas que buscan trabajo por primera vez, es decir, estudiantes, ejemplo, estudiantes universitarios que se titularon recién y están buscando trabajo por primera vez. O personas que pasaron de inactivo a activo. Listo. Y la otra carácter de desempleado son los cesantes. ¿Ya? Y los cesantes se categorizan como aquellas personas que tenían empleo, que pasaron de empleado a desempleado y que están buscando activamente trabajo. Si ya no están buscando activamente trabajo, pasan a los inactivos. Y los inactivos no están en la fuerza de trabajo. ¿Se respondió a su pregunta, Santiago? Bueno, bueno, bueno. Maximiliano, adelante. Profe, tengo una duda con la cuenta corriente, Uh -huh. porque no lo entendí bien en clase y en el PPT solamente como que se habla de superávit. Entiendo, o según yo, que es como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que de ahí O sea, la puede cuenta ir o corriente no. tiene muchas formulaciones.
en realidad no me queda claro el concepto y cómo el pago de factores netos cómo influye ahí. Eso como no lo tengo claro en verdad. La cuenta corriente se calcula como el menos ahorro externo, ¿no? Esa es la fórmula más básica. ¿Sí? Sí, Perfecto. Maximiliano, voy a multiplicar por menos 1 en la ecuación. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa respuesta? sí. Porque simplemente cuando multiplico por menos 1 le cambio el signo a ambos lados de la ecuación. Bien. Claro. Pero ahora ya no se llama cuenta corriente. ¿Cómo se llama? Mm, ¿Déficit? Muy bien. ¿No? El déficit de la cuenta corriente será lo equivalente al ahorro externo. Es decir, al ahorro que tienen los extranjeros con el país. Es una deuda, es un pasivo para el país. ¿Se entiende? La deuda que tiene, o sea, como se crea una deuda del país al extranjero, ¿no? Como que le debemos a ellos. Hay que acordarse de una cosa, de la balanza. Hay pasivo, hay activo y patrimonio. ¿Sí? Un segundito, por favor, que estoy haciendo una llamada de trabajo. Un segundo. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Claro, efectivamente, cuando una persona ahorra, otra persona invierte, ¿cierto? Sí, Pensando de esa forma, cuando ahorro es igual a inversión. Cuando una persona ahorra, tomamos el dinero de esa persona que ahorra, se lo pasamos a otra, pero cuando se pasamos a la otra, esa persona se transforma en un deudor. ¿Se entiende, no? sí, Hay una persona que ahorra y hay una persona que desahorra, un deudor. Tiene que haber un equilibrio en la balanza, en el fondo, ¿no? mm, Entonces la cuenta corriente es este equilibrio. Cuando los extranjeros, los chinos, los estadounidenses, etcétera, colocan ahorros, porque ahorro igual a inversión, porque no se olvide, colocan ahorros en un país, para ellos es un activo, es algo que pueden reclamar, pero para el país, ¿qué es? Una, inversión. esa inversión es porque nosotros estamos generando un préstamo, ¿no? Estamos desahorrando ese ahorro, ¿sí? Dado que desahorramos ese ahorro, somos unos deudores, que ellos pueden reclamar ese dinero en cualquier momento, en el fondo. Esa es la cuenta corriente. O sea, ellos vienen Entonces, a invertir y esa plata que invierten ellos, que es el ahorro de ellos, exactamente, exactamente, nosotros como que los debemos en el fondo, porque exactamente, porque es un espejo, po. Es literalmente un eh, espejo. como que Cuando una siempre tiene que persona ir en ahorra, cero. va a haber un Lo que viene, inversionista que está pidiendo prestado para poder ejecutar la inversión. ya, Ahora, yo te quiero mostrar un camino alternativo, Maximiliano, para enriquecer este análisis, porque en el fondo, si te dais cuenta, la fórmula es muy sencilla, pero es bien directa. Te dice, alguien ahorra, alguien desahorra, ¿o no? mm, Entendiendo de ese desahorro como una inversión en el fondo. Ahora, ¿tú estás de acuerdo conmigo que ahorro es igual a inversión? Eso sí, tienen que haberlo visto en ayudantía. Perfecto. Si ahorro es igual a inversión, entonces el ahorro de los privados, el ahorro del gobierno más el ahorro externo tiene que ser igual a inversión. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? sí, sí, El ahorro privado, el ahorro de las casas, ¿no es cierto?, de las empresas chilenas, más lo que ahorra el gobierno, ¿cómo se llama? Ahorro nacional, nacional, muy bien. Y el ahorro nacional más el ahorro del resto del mundo tiene que ser igual a qué cosa? a inversión, Perfecto. Entonces, si ahorro externo yo lo despejo, me queda esto, ¿no? exacto, Y nuevamente, volviendo a esta primera formulación, ¿eh? A la primera formulación de cuenta corriente. La cuenta corriente es el negativo del ahorro externo, ¿sí? sí, Entonces multipliquemos por menos 1. Me queda menos ahorro externo
menos inversión, más ahorro nacional. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que la cuenta corriente es lo mismo que el negativo del ahorro externo y que es lo mismo que decir ahorro nacional menos inversión? Claro. Y aquí te voy a responder a tu duda. Si el ahorro nacional son 100 y Chile invierte 1000, ¿de dónde sacamos los otros 900? Préstamo, ¿no? ¿Deuda? Esto del ahorro externo. Ah, Por eso la cuenta corriente es lo que le falta a Chile en términos de ahorro para llegar a su inversión. ya, ya, ¿Se ya. entiende, no? Sí. Súper. Buena Sí, que no, pregunta, Maximiliano. Buena sí, pregunta. que Un como punto. no está aplicado así en el PPT, pero ahora me quedó claro. Ya, puede ser que el PPT es más estático en el fondo, pero hay que darle una vuelta, porque tú la ecuación de ahorro la conoces, la ecuación de inversión la conocí, entonces por medio de esa igualdad puedes empezar a armar otras identidades contables. Esto se llama identidad contable, cuentas nacionales. ¿Ya? Entonces el ahorro externo es lo que le faltó al ahorro nacional para llegar a la inversión. Ahora, ceteris paribus, todo lo demás constante y el ahorro nacional es igual a la inversión. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale la cuenta corriente? El ahorro nacional es igual a la inversión. ¿Cuánto vale la Cero. cuenta corriente? Cero. Eso quiere decir que los nacionales, a partir de su ahorro, pueden hacer la inversión y por lo tanto cero le debemos al resto del mundo. ¿Se entiende? Ya. ¿Y si da Bien. positivo? ¿Ahorro mayor que Uh, inversión? si da positivo es porque ese n es mayor que i, ¿o no? Sí, sí. Eso quiere decir que los nacionales están ahorrando más de lo que invierten, por lo tanto tenemos un superávit en cuenta corriente. ¿Y eso lo vamos como a prestar? ¿O no? ¿Como al Y extranjero? eso lo vemos como que Chile tiene una bolsita para lanzar al ¿Mm? extranjero. Ah, ya, ya, ya. Y esa Ya. bolsita se transforma en ahorro externo de Chile hacia otros países. Ya. Como que se da Exactamente. vuelta toda Muy, Ya. oye, se da vuelta absolutamente todo, pero es equivalente, amigo Como que no Maximiliano. estamos con eso, no tenemos eso sí en la realidad, la que desgracia, ¿no? No, 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 por cierto, estamos en una cuenta corriente poco Muy hipotética. deteriorada diría yo, pero no, en el fondo, yo creo que, bueno, todos los países, Estados Unidos tenía una deuda muy grande, ¿ya? Pero antes de que pasara esto de la guerra y todo, yo les dije en ayudantía qué es lo que hace a Estados Unidos mantener, por ejemplo, que el dólar mantenga su precio y que la gente crea en Estados Unidos. ¿Alguien recuerda esa ayudantía que dije con respecto a la situación de Estados Unidos? Vaya, su poder militar, exactamente. Cuando Donald Trump dice la milicia americana hizo algo que ninguna otra milicia podía hacer, ¿se entiende, no? El mensaje, eso es, eso es. Su estrategia es su poder militar, ¿ya? Entonces, su confianza, su valor fiduciario de la moneda también depende mucho de la credibilidad que el mundo le otorga a Estados Unidos respecto de las acciones que puede tomar. ¿Sí? Hay muchas caricaturas, yo solamente las menciono, no es propiamente tal de que yo lo piense de esa forma, pero se ve a Estados Unidos como que es el padre de los otros países o que trata de ordenar el mundo, ¿no es cierto? Porque en el fondo ahí está la idea de que ellos pueden regular, ¿ya? Y esa regulación en términos militares se traslapa hacia otras áreas como la economía. ¿Ya? Bien, bien, Agustina. Gracias por el comentario. Bien. Gracias, profe, por la explicación. No, no, a ti, Maximiliano, muy buena pregunta, te sacaste de cuenta corriente. Muy buena pregunta. Dudas, chicos. Ya nos quedan 5 minutos. Profe, Felipe, te escucho. tengo otra duda respecto Sí, por a cierto. algo, no, igual no sé si no tiene nada que ver. Respecto a la oferta, con la oferta agregada, largo plazo. Factoría de largo Em, plazo. sí,
entiendo que como entiendo que como que a largo plazo es como la curva es como la curva, entre comillas, es como vertical, porque la producción es independiente del nivel de los precios, pero no entiendo la relación que hacen en clase con la tasa natural de desempleo. No sé si eso está ahí en el PPT como por algo, no cacho. Eh, me ayudaría que me dijera, por ejemplo, qué PPT es para poder mirarlo rapidito aquí. El de la clase ¿Se acuerda? 21. Ya, el PPT de la clase 21. ¿Y se acuerda qué slide era más o menos? Yo estoy mirando la clase No, 21 en ahora. realidad no. En realidad no me acuerdo, pero es cuando empieza a hablar de la política, efecto de la política fiscal en el equilibrio. Dame un segundito, voy a revisar así muy rápidamente para saber a qué gráfico o movimiento se está refiriendo. Ah, ya lo vi. Ya, acabo de entender su duda. Está referenciando a la oferta agregada de largo plazo, en la que es perfectamente inelástica, que independientemente de los niveles de Sí, precio, es esa la cantidad producida. Exactamente, y eso es porque llegáis a tu PIB ya como máximo en el fondo, como que ya no puedes producir más de eso porque utilizaste todos los recursos. claro. El PIB tendencial. Entonces, déjame graficar aquí los monitos. Ya, ahí está la oferta agregada de largo plazo, que se le llama OA, oferta agregada LP. LP que es largo plazo. Si dice CP es, En el corto si es plazo. CP, corto plazo. Ya. Ya. Si yo estoy en el largo plazo y tengo mi demanda agregada, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo. Y tengo acá el nivel de precio. Ya, perfecto. Y tu duda radicaba en el tema de la tasa natural de desempleo, ¿cierto? Sí. Como cuál era el vínculo de eso. Claro, ¿cuál es la relación? Porque uno ve como desempleo y tasa natural Ya, primero, en eso. primero sepamos qué es la tasa natural de desempleo. ¿Ya? Es una tasa de desempleo de largo plazo. ¿Ya? Recordemos que la tasa de desempleo no puede ser 0% en ningún caso. ¿Por qué no No, puede ser 0% la tasa de desempleo, Felipe? porque no puede haber una completa desocupación. Eh, no puede haber una tasa de desempleo del 0% por la existencia de algo que se llama desempleo Mm, friccional. ok. ¿Y el desempleo friccional por qué ocurre? Cuando hay trabajadores que no encuentran trabajo por temas de preferencia. Si hay trabajadores que no encuentran trabajo, esos son desocupados, Sí. ¿ya? Ujú. Y esos desocupados que no encuentran trabajo por preferencia que estáis llamándole tú, es porque hay una fricción. O hay personas que se cambian de trabajo de un momento a otro porque ya no les gustó el trabajo, ¿sí o no? Claro. Entonces eso ligado a las preferencias va a generar que haya una rotación natural, una tasa de desempleo natural de las personas, ¿sí? No es que todas las personas en algún momento, todas van a estar empleadas, no, imposible, ¿ya? Ujú. Imposible por esas fricciones, ¿ya? Dado eso, entonces vamos a entender que en el largo plazo tenemos que converger a una tasa natural de desempleo. Todos los países tienen una tasa natural de desempleo, ¿ya? A veces podemos estar por arriba, a veces podemos estar por abajo, pero en el largo plazo siempre nos vamos a acercar a ese valor, ¿ya? Es lo mismo cuando nosotros hablamos de la inflación. El rango meta del Banco Central es que la inflación esté entre un 2% y un 4%. Y siempre vamos a tratar de converger al promedio de esa tasa, que es el 3%, ¿ya? Como el rango meta, ¿ya? El rango objetivo, el rango meta, el valor meta, que es el 3%. Entonces, si tú me preguntáis, hay veces que estamos por arriba, recordamos la pandemia, que llegamos a 11,5%, y hay veces que estamos por debajo, y en promedio nos acercamos, ¿se entiende?
Pasa lo Claro. mismo, pero a nivel de tasa de desempleo. Va a haber una tasa de desempleo en términos de que cuando yo llegue al equilibrio de largo plazo, es porque estamos a plena capacidad y que independientemente de los niveles de precio, ¿qué ocurre con la oferta agregada? Con la producción. ¿Qué ocurre? Va a ser la misma. Va a ser la misma independientemente de eso. ¿Ya? Ya. La única Y en relación. ese punto, claro, y en ese punto es porque efectivamente estamos utilizando a plena capacidad los recursos que estamos y por lo tanto vamos a converger a la tasa natural de desempleo. Profe, la única forma de aumentar la producción sería, por ejemplo, alterando algunos de los factores que afectan al PIB real, como capital, tecnología, recursos. Claro, Sería pero es como que la en el única largo forma, plazo ¿no? se supone que ya está todo dado, ¿po, no? Pero, por ejemplo, si tuviéramos una migración grande, ¿Ah? se aumentaría, desplazaríamos la curva a la derecha, ¿no? Claro, pero ya ahí no sé tenis paribus, po. O sea, ¿mantendríamos o tendríamos que explicar que hay un nuevo equilibrio, por ejemplo? Mira, tú puedes colocar ese supuesto y efectivamente te movería la aguja. Si hay como digamos, un suceso, un shock económico que mueva esta oferta agregada a largo plazo. Pero si mueve la oferta agregada a largo plazo es porque no está en el largo plazo. Está en un corto plazo que va hacia el largo plazo, ¿cachai? Pero por eso, el nuevo largo plazo, por ejemplo, si estamos Claro, hablando de los 90 y pasamos a hablar ahora de los 2000, o sea que la cantidad producida X sería una cantidad producida 2, ¿o no? exactamente. Eso es Y como... dado eso, Daniel, entonces tu curva de oferta ya no va a ser perfectamente recta ni ¿Pero a largo vertical. plazo tampoco? Es que ya cambiaría el concepto de largo plazo. Sería un nuevo corto plazo. Ah, es que claro, es que ahí está mi duda, porque ya, claro, si, ya, supongamos eso, que pues, ya aumentamos la producción de bienes y servicios finales, por tanto ya desplazamos la curva en el corto plazo, que no sería inelástica, ahora claro, se iría regulando, pero la nueva capacidad productiva de los bienes y servicios finales de un país sigue siendo mayor o se autorregula y vuelve a un equilibrio. Esa es como mi duda, no sé si me estoy explicando bien. La sumatoria de los cortos plazos que te da. La sumatoria de los cortos plazos, ¿Mm? El largo plazo, ¿no? o sea que debería aumentar la capacidad productiva del país, pues, porque tenemos una Va a mayor aumentar. capacidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero, como dijo Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Ya? Es decir, acá, para llegar al largo plazo, nosotros sabemos qué variaciones hacía, ¿no? ¿Sí? Ya. Y que después, si nosotros colocamos las medias y todo y hacemos esta línea roja que es el PIB tendencial, es cómo se van a comportar a través de los ciclos económicos, ¿no? A veces vamos a Claro. estar en recesión, vamos a estar debajo, y a veces vamos a estar en auge, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el largo plazo? Que los cambios de las variables nominales no afectan a las variables reales, ¿o no? Acaba de decirlo. Ya, pero eso no es parte de lo que vamos a mirar nosotros, la dicotomía clásica. ¿Ya? No, no vamos para allá todavía, Daniel, pero buena alcance. Ya, entonces, o sea, para sintetizar, o sea, Sí. gráficamente, para sintetizarlo muy rápidamente, Ujú. gráficamente, entonces, si tuviera, a ver, claro, nos quedaría entonces en el mismo punto, pues, ¿no? Es que eso es como lo que... O sea, no, lo que pasa es Lo que entiendo sí, conceptualmente, pero entiendo gráficamente. para dónde va, entiendo para dónde va, que en el fondo tú puedes, si yo te digo ya, estoy en el año 2000, invento, entonces en el 2020, que en mi largo plazo, mi producción va a ser 100, ¿cierto? Sí, Pero chuta, del 2000 al 2020 pasaron muchas cosas y tenemos mejor tecnología y todo. Bueno, lo único que voy a hacer es cambiar un nuevo nivel de producción. claro, un nuevo I, entre comillas, por decirlo de Pero alguna va a ser forma. perfectamente en el antiguo igual, po, Claro, no, no, obvio, obvio, obvio. ¿ya? Y Pero profe, es que ahí está como la discusión, ¿ah? Como, bueno, ¿cuál es el largo plazo? ¿Y cuáles son los cortos de los cortos plazos? ¿Ya? claro. Profe, lo Es último, buena pregunta, pero yo creo que no tendremos. Yo, como recomendación, entraría como en una discusión tan sofisticada en este momento. Pero sí, una agregación de producción puede cambiar por temas tecnológicos, ¿ya? La tecnología genera movimientos de capacidad productiva.
¿ya? Lo vimos nosotros en la parte micro, por lo menos, ¿se acuerdan de las fronteras posibilidades de producción? Sí, La única manera de que si yo invento, en términos micro, si yo fabricaba computadores y fabricaba autos, con la tecnología que tenía en ese momento, fabricaba 10 autos y 10 computadores, y bueno, hay una tecnología que aumenta la capacidad productiva de los computadores, entonces los autos no se fabrican más, pero sí se fabrican más computadores, por ejemplo. O esa nueva tecnología hace incluso que podamos fabricar más autos y más computadores a la vez, pero todo va a depender de cómo se va a utilizar esa tecnología en cada uno de los factores, ¿no? vale, sí. Buena Y pregunta, Daniel. lo último, muy rapidito, porque sé que estamos con el tiempo. Sí, estamos a 2 minutos de terminar. Pasa que en el Manque igual habían hartas cosas que estaban bastante más complejas, que nosotros vimos como muy por arriba, por ejemplo, el efecto multiplicador, que igual estaba ¿Ya? mucho más complejo en el Manque de lo que por lo menos vimos en Ayudantía. A lo que quiero Claro. llegar, o el mercado de la deuda también, por ejemplo, igual ahí me quedaron un par de cosas que raras encontré. Pasa que qué tan detallado va a ser la pregunta de la prueba, más tirando a lo que es el Mankio o a lo que vimos, Mira, porque por nuestro ejemplo en el libro Mankio guía, estaba matemáticamente la cuestión, nuestro libro guía es el Mankio, ¿cierto? ¿sí? Pero eso tiene que conversar con lo que hemos visto en clase, en cátedra, con sus profesores de cátedra, en ayudantía con su ayudante, cómo tiene que conversar también con el nivel, la complejidad de las pruebas que hemos hecho. Yo creo que es importante como aterrizar el Mankio a lo que estamos viendo nosotros, ¿ya? Y básicamente ahí también entender de que cuando te preguntan qué es el efecto multiplicador, saber calcularlo. Más allá de poder Exacto. decir que en clase o lo que sale el Mankio, tienes que saber calcularlo y saber la interpretación del efecto multiplicador. Ya, vale. Muchas Podríamos gracias. hacer un... Buenas tardes, profesor Matías Philip, muchas gracias por conectarse. En Mis ningún momento lo disculpas voy a por ingresar. No, no conectarme se tan preocupe. tarde, pero no pude conectarme más temprano. Pero más vale tarde que nunca. No sé si hay alguna duda o algo que les pueda ayudar. Hola, profe. Teníamos Tengo una levantado una duda, mano, pero parece. Felipe, sí, cuéntame. pero ya pregunté. No, pero era algo de... Sí, podían subir como la pauta de la ayudantía 14, porque hay un ejercicio que nos cansamos a ver nosotros al menos, que era el de Ya, economía abierta. lo subo Eso. ahora, Gracias, profe. ningún problema. Y que subía esa pauta, Richard, por favor. Sin falta. Profe, ¿Qué ¿le es puedo estar preguntar listo? algo? Por supuesto, Manuela, cuéntame. En el PPT-20, cuando habla de crowding out, de ese efecto, Crowding out, ¿sí? ¿sí? Dice que es una reducción que experimenta la demanda agregada por una política fiscal expansiva. Sí. Pero Te lo dice explico así para que lo entiendas. reducción. Te lo explico para que lo entiendas. Cuando tú tienes un aumento del gasto público, ese gasto público tiene que financiarse de alguna forma y generalmente se financia con impuestos. Por lo Sí, tanto, cuando tú tienes un gasto público y eso va a expandir tu gasto público, va a expandir tu demanda agregada. Pero ¿qué pasa? Que la gente sabe eso. Y como son agentes económicos, lo internalizan y dicen, ah, mira, están aumentando mucho el gasto público. ¿Cuál es la lógica que sigue la gente? Me van a subir los impuestos. Y como me van a subir los impuestos, entonces tengo que bajar mi consumo, porque en algún momento me van a pegar con los impuestos. Cuando la gente ve y observa ese efecto, baja el consumo. Entonces, por mucho que aumentes tú el gasto público para que la gente consuma más, ese consumo se va a reducir. Por lo tanto, se va a expandir la demanda agregada, pero después te va a rebotar esa expansión, después se va a devolver. Por lo tanto, se come ahí ese efecto, el efecto el efecto multiplicador se lo come porque se devuelve. Hay un caso que es el contrario, que creo que no está en la diapositiva, pero te lo voy a contar igual para que lo aprendas, es que es el crowding in. El ujú, crowding es cuando el gasto público no es enfocado en el consumo, sino es enfocado
en aumentar las estructuras, las calles, aumentar para que aumente la empresa, para que aumente el empleo. Entonces, termina expandiendo más la demanda agregada, más allá del gasto público, porque genera empleo, genera que la gente entre a trabajar y eso aumenta el consumo. Y al aumentar el consumo, entonces, primero te salta el gasto público y después te salta el consumo, entonces se desplaza más la demanda agregada. Y eso se llama crowding in, Ok, que es el efecto contrario al crowding out. ok. ¿Se Pero entiende? entonces, sí, pero entonces es una expansión de la demanda Se agregada. expande, primero tienes dos efectos. Primero se expande, como está dibujando Richard. Se expande la demanda primero y luego, por efecto de crowding out, se come esa expansión, se cae esa expansión. Entonces el Ok, efecto de la demanda agregada nunca es completo de esa expansión, porque después se devuelve. Y si el crowding out en realidad es muy grande, puede incluso devolverse al nivel inicial y que tu gasto público ni siquiera haya funcionado. ok. Siento que el gasto público ahí tenía el objetivo de aumentar el consumo. Porque la Ok. gente, los agentes, la macroeconomía, chicos, como les dije en clases, siempre se estudia por periodos. Por lo tanto, a medida los agentes ven que va a pasar el periodo futuro y me arreglo ahora con respecto a lo que va a pasar el futuro. Entonces, me estáis subiendo el gasto público, pero yo me estoy dando cuenta que no es en infraestructura, sino que es enfocado en el consumo, me vaya a subir los impuestos. Como me vas a subir los impuestos, entonces te bajo el consumo. Y eso te tira de nuevo, te rebota la demanda agregada y bloquea ese efecto expansor del aumento del gasto público de la política fiscal. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada. Profesor Philip, complementando el concepto de miopía económica, ¿ya? Que la gente no es miope, logra ver a largo plazo y logra acomodarse respecto de estas alzas. ¿Ya? Efectivamente, como decía el profesor Matías Phillips, si aumentan los impuestos, entonces la gente trata de entender que en algún momento van a volver a subir. Y ahí hacen este ajuste que va para allá la demanda agregada y vuelta para acá. Ah, sí, ese Entonces, otro sí, efecto. sí. Richard está explicando ahí. Por favor, Richard, expláyate más. Explícalo de nuevo para que los chicos entiendan que es cuando el efecto de cuando bajan los impuestos para que ocurra eso. Claro, dado que bajan los impuestos, entonces las personas dicen, no, mi ingreso disponible aumenta. Dado que mi ingreso disponible aumenta, entonces soy más rico que antes. Por lo tanto, es como si fuera un aumento de renta. Ahora, el tema del aumento de renta, en un momento una persona dice, bueno, si me bajan los impuestos en un momento, entonces en largo plazo deberíamos aumentar esos impuestos. Y por lo tanto, no tomar todo mi ingreso disponible y llevarlo a consumo, sino que empezar a ahorrar para poder pagarlo en el futuro. Así que también ahí obviamente para los cursos posteriores, intro macro creo que en FEN lo dan y macro 1 empiezan con el concepto de equivalencia ricardiana igual. Claro. Creo que es una forma que tiene también el Estado de tratar de transmitir los recursos. O sea, te bajo los impuestos. Y eso es efecto riqueza. Muy buen aporte Exacto. ahí de Richard. No sé si tiene alguien más consultas, dudas, unas. Profe, una Bueno, consulta. Martina, dígame. ¿Podrían hacer una cápsula del anexo 3 de la clase 21? Cápsula del anexo 3, clase 21. Sí, por favor. ¿Y de qué es la clase? Déjame ver Ah, no, disculpe, es clase 20, anexo 3. Clase 3. Dame un segundo que chequeo. Clase 20 es de demanda agregada, ¿cierto? Si no me equivoco, sí, déjame ver. Sí, es una eco cerrada. Sí, sí, es la de Bachilandia. O hacerla aquí, no sé qué resulta, que parece que es larga, por eso pregunto si se puede hacer una cápsula. Sí, mira, Martina, para transparentar el hecho de que el horario de consulta fue ampliado, ¿ah? Nosotros Ujú. teníamos en primera instancia un recuperativo con la sección C que no tuvo la ayudantía, pero fueron redistribuidos y se amplió y el profesor Matías Félix con mucha motivación también se incorporó a este horario de consulta. Va a quedar grabado, van a poder revisarlo, ya va a quedar como una cápsula también en el curso. Pero en términos de capacidad, no sé si podamos llegar con una cápsula nueva para mañana.
Lo veo un poco No sé si más complejo cápsula, respecto a Richard, eso. pero sí podría Una ser guía subirse el podría ser. desarrollo. ¿No el desarrollo ese te serviría eso, Martina? Si se sube la pauta. Sí, la verdad me serviría si se sube la pauta, una cápsula o algo que desarrolle el ejercicio más que nada. Ya, sube. Sí, porque ese ejercicio Gracias. está pauteado, Richard. Así que Sí, subámoslo a los chicos. podemos subir la pauta. Gracias. Tenemos dos pendientes. Uno, hay una actividad 14. Dos, pauta de la eco cerrada. Sí, esos dos check. Va a quedar grabado, así que no se nos puede olvidar. No podemos fallar en eso. Más dudas, chicos. 20, 20. Anexo 3, clase 20. Profe, Cuénteme. según yo, la diferencia entre una política monetaria y una política fiscal es que la fiscal es de parte del gobierno y la monetaria del Banco Central, ¿cierto? La política monetaria siempre va a ser, la política fiscal siempre va a ser delta G. Siempre vas a tener un delta G. Aumenta tu gasto público. Esa es la política fiscal. El Estado no tiene otra herramienta más que mover su gasto fiscal. Sí, pero es una política gubernamental, ¿cierto? Exactamente. Y Es que es ello lo que expansiva. Ajá. cuando te subo la JUNAEV, si te subiéramos la JUNAEV a 100.000 pesos, es una política fiscal expansiva, porque estoy Ya, aumentando los recursos, sí. estoy Y aumentando el gasto público. como es expansiva, o se aumenta el gasto público o se bajan los impuestos, y eso la hace expansiva. Y eso lo hace expansiva. Pero Pero, ojo, ujú, que el aumento de los impuestos es indirecto, porque no mueve, no es una política fiscal la disminución del impuesto. ¿Ya? La política fiscal le pega al aumento o disminución del gasto público. Velo así. ajá, ¿Ya? La ujú, política de disminución del impuesto es directamente al consumo, porque ¿dónde están los impuestos? En el consumo keynesiano. sí, Y eso te va a pegar también en el ahorro de gobierno. Pero la ok, política ahí, eso es un instrumento de recaudación. Pero ahí, el instrumental que tiene el Estado como política fiscal es el aumento del gasto de gobierno. ok, ya. Pero en el monetario, ¿de qué manera, o sea, cómo se hace una política monetaria expansiva o contractiva? ¿Es por solamente venta y compra de bonos? Exactamente, así lo hace el Banco Central. Si yo quiero que aumente el dinero en la economía, voy a bajar la tasa de interés. ¿Ya? Porque si bajo la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Los créditos se vuelven más baratos. Por lo tanto, si los créditos se vuelven más baratos, la gente va a ir a pedir más crédito y va a haber más dinero en la economía. Caso contrario, subo la tasa de interés. Si el Banco Central sube la tasa de interés, entonces es una política monetaria contractiva, porque lo que quiere es sacar dinero de la economía. Entonces, si sube la tasa de interés, la gente ya no va a ir a pedir crédito porque le sale muy caro, va a ahorrar esa plata, porque la tasa de interés está muy alta. Y al ahorrar ese dinero, la gente no lo consume, porque recordemos que el consumo y el ahorro es la parte negativa ahí en el ahorro. Entonces, I-C debiese subir debiese disminuir el consumo. Y es lo que ocurrió en pandemia. En pandemia subieron mucho las tasas de interés del Banco Central. ¿Por qué? Porque fueron los retiros de los fondos de pensiones y la gente andaba gastando y comprando Rappi como loco. Entonces, para que no se sobrecalentara la economía y eso no te golpeara en los precios, subimos las tasas de interés. Entonces ahí tenemos una política fiscal, o sea, una política monetaria en la cual busco sacar el dinero de la economía, que se contraiga ahí. Entonces, cuando subo ahí la tasa de interés, la gente ya no pide créditos, ahorra, pero baja su consumo. Ya, ok. Ese Gracias. es el instrumento de política monetaria. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, sería mucho pedir si podría hacer una síntesis muy rápida del efecto multiplicador del dinero, que igual encontré que en el Mankey estaba un poco complejo. Como, si es que se puede, si no es molestia, obvio, si no, El efecto multiplicador del dinero, no el keynesiano, el del dinero.
el efecto multiplicador del dinero. Sí, que era Ya. la reserva del banco, lo que reservaba el banco, lo que Lo que prestaba pasa para es los que no otros. tiene mucho que ver también con el efecto multiplicador keynesiano. Porque, ¿qué pasa? Si yo recibo un sueldo, pensemos el sueldo que recibe un ingeniero comercial recién titulado de 2,5 millones de pesos. Entonces, con ese sueldo, yo voy a poder comprar mucho sushi. Y con la plata que voy a comprar mucho sushi, cada una de esas personas va a tener un ingreso alto. Supongamos que cada uno me voy a gastar en 3 restaurantes 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos, ellos lo van a gastar en otras cosas, en otro consumo. Y eso fue lo que se dio cuenta Keynes, que a medida de que tú ibas pasando, ibas gastando más, generabas una multiplicación porque le permitías a la otra persona ir cada vez gastando más dinero. Si yo no gasto y yo me lo guardo, mis 2,5 millones de pesos, y no compro sushi, esa otra persona no tiene para comprar, porque no recibe ese ingreso. Y esa otra persona que no recibe el ingreso quizá iba a comprar pan, pero no va a poder comprar pan. Y el panadero no va a poder comprar otra cosa. Caso contrario, si yo gasto ese dinero, gasto los 2,5 millones en sushi, el sushi va a poder comprar pan, el que vende pan va a poder comprarse los zapatos, y el efecto, ese es el efecto multiplicador del dinero que va impactando en el consumo. Claro, pero ¿y el tema del banco, cuánto deja en reserva y cuánto da de préstamo, eso es variable o Es que eso no se la tiene que regla el ver diez por con un ciento, efecto, por ejemplo? eso no es que tenga que ver con un efecto multiplicador. Tienes que entender que el Banco Central, básicamente, lo que va a tratar de medir ahí es la tasa de interés. Y la tasa de interés, ¿cuál es la única ecuación que mueve la tasa de interés? Pensando en la Eh, demanda. ¿Mueve la no, oferta agregada? ¿Perdón? ¿Mueve la oferta agregada la tasa de interés? No, No. ¿Mueve la demanda agregada? la demanda agregada sí, pero indirectamente, porque No, si no indirectamente, directamente. ¿De qué componentes tiene la demanda agregada? consumo privado, gasto público, inversión ¿Y la inversión de qué y... depende? Claro, es que por eso me refería a eso indirectamente, claro, porque afecta a la inversión, pero claro, Va a afectar en la inversión, por lo tanto el instrumental del Banco Central y la demanda agregada y la oferta agregada va a fijar un nivel de producción. ¿Y qué más va a fijar? Un nivel de nivel de producción, y un nivel de. ¿Qué hay en el eje Y del gráfico de demanda y oferta agregada? precio, Precio. Por lo tanto, ahí el Banco Central, ocupando la política monetaria, ocupando el tema de la tasa de interés, lo que trata siempre de mantener son los niveles de precios. ya, ya, ok. Claro, o sea, ¿Ya? si Entonces, yo entrego 100 lucas, esa es la cascada lógica que tienes que seguir. ¿Ya? Banco Central va a mover la tasa de interés. La tasa de interés afecta a la inversión y la inversión mueve la demanda agregada. Por lo tanto, si yo estoy moviendo la tasa de interés es para mantener un nivel de precios. ujú. O sea que si por ejemplo doy 100 pesos y la tasa de interés es de 10, de esos 100, 10 se rentabilizan y los otros 90 se pueden prestar por ejemplo, a otros bancos, por poner algún ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Así funciona más o menos? Sí, así funciona. Lo que pasa es que la tasa de interés, ¿cómo definimos la tasa de interés, Daniel? ¿Como la tasa de interés nominal o en general? La tasa de O, interés, o ¿cómo se define? como la rentabilización que le da el banco al dinero, como el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Es el valor del dinero. El valor del dinero lo representa la tasa de interés. Por lo tanto, si la tasa de interés es baja, ¿el dinero vale mucho o poco? Eh, Poco debería ser. Vale poco. Por lo tanto, yo voy a ir a pedir un crédito y el banco me lo va a dar porque hay una baja tasa de interés. Es decir, yo voy a pedir dinero y a medida que pase el tiempo, el banco me va a cobrar poquitito. Si la tasa de interés fuera muy alta, el Banco Central, en este caso, le va a cobrar una tasa de interés más alta a que los bancos se presten plata entre ellos, porque así funciona. Y como a los bancos les va a salir más caro el tema de pedir plata, les va a subir el precio a ustedes del crédito. Por lo tanto, la gente va a decir, ¿voy a comprar un crédito? No, mejor ahorro, porque la tasa de interés está muy, muy alta. Por lo tanto, voy a colocar ese dinero en ahorros.
Y obviamente a medida de que voy aumentando el ahorro, disminuyo el consumo y como la macroeconomía es dinámica, luego de eso cuando vemos que se calma la economía, bajamos nuevamente las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa si el banco, qué pasa que el banco está constantemente observando la tasa de inflación? Si ve que la inflación está subiendo mucho, voy Emite entonces correctivo. a, exactamente, voy a subir la tasa de interés para que la gente, para disminuir la presión de los precios. Si veo que la actividad económica está bajando mucho y la gente no está consumiendo, bajo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque quiero que la gente vuelva a participar en la economía. Y esa es la gracia que tiene, que el Banco Central sea independiente, que el Banco Central tenga este instrumento de política monetaria tan importante que es como acá la venta y compra de bonos del Banco Central, porque así se mueve la tasa de interés, a través del gráfico que hemos visto en clase. Vale, muchas gracias, se pasó. De nada, Daniel. ¿Más dudas? Profe Mati, yo creo que Daniel hablaba igual también del tema de la tasa en cash y la otra por el tema de la fórmula. Por eso lo mejor es de la A tasa ver, de explícalo tú, reserva. Rick. Tú Pero entendiste no, mejor su duda. se nos escapa del curso. Ah, sí, es que en el man que estaba la fórmula, por eso que como que pues, también Sí, veía mi duda, claro. sí, que No, pero para efectos del curso, que Richard ahí tiene razón. Para efectos del curso sí, tienes que tener en se nos mente escapa. el instrumento. Sí. Ya, Yo encuentro muy no buena fórmula. la explicación del profe Mati, como entenderlo más que aprenderse una fórmula. Como saber interpretarlo, saber cuáles son los movimientos, saber que variaciones en la tasa de interés también nos golpean el costo de oportunidad del dinero. Y el costo de oportunidad del dinero tiene razón de ser respecto de ese valor, ¿ya? De la capacidad de compra de ese dinero. Entonces, mientras más aumenta la tasa de interés, entonces las personas van a estar más interesadas en ahorrar. Va a aumentar el ahorro, pero la inversión debería tender a caer, ¿ya? Entonces, ese es más o menos un poco el juego entre subir y bajar las tasas de interés. Todo tiene que llegar a un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Que ahorro igual a inversión. Perfecto. Veamos, ¿alguna duda por el chat? ¿Algo más? La verdad que esto tiene un chat. Sí. Sí, sí, sí. La bibliografía 14 entra en la prueba. Ignacia Segel. La bibliografía 14 entra en la prueba. Eh, 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 eh. Si mal no recuerdo, la bibliografía 14 hay un ejercicio de equilibrio macroeconómico de economía abierta. Y habían comentas de demanda de dinero, que es parte de los contenidos que están en el temario. De igual forma lo voy a revisar bien y ahí podría hacer la aclaración con más detalle más. Yo, profe y Santiago. Santiago Rojas tiene una duda entre déficit fiscal y déficit comercial. Déficit fiscal versus déficit comercial. Disculpa, ¿cuál es la pregunta? Santiago tiene una pregunta, dice, no comprendo bien la diferencia entre déficit fiscal y déficit comercial. Déficit fiscal es cuando el Estado, Santiago, se gasta más plata de la que tiene. Por lo tanto, tiene que endeudarse. Por lo tanto, está en capacidad de déficit. Porque sus gastos. ¿Cuál es la única forma que tiene el Estado o el gobierno, en este caso, de obtener ingresos? ¿Cuál es la única forma que tiene dentro del marco Inversión. teórico macroeconómico? Los impuestos. No tiene otra. Ahora, si estoy gastando más plata que en realidad la que estoy recibiendo, estoy en un déficit fiscal. Y lo que quiere decir es que el gobierno se está endeudando para mantener eso. Un déficit comercial, por otro lado, es cuando exporto menos de lo que importo. Entonces, el déficit comercial tiene que ver con la balanza de pagos, con la balanza ahí entre cuánto estoy mandando hacia afuera y cuánto estoy recibiendo del exterior. Cuando tengo que las importaciones, porque las importaciones no es un ingreso para nosotros. O sea, todos los productos que consumimos de China es un ingreso para China, no para nosotros.
Para nosotros va a ser el ingreso la uva que llevamos y por eso que tenemos que fomentar las exportaciones. Y ahí habíamos hablado en alguna clase, no sé si los profes de otra sección lo habían comentado, del desarrollo de la cuenta corriente y lo que era la sustitución de las importaciones. Habían dos modelos. El modelo asiático, que a mí me gusta mucho Corea, no trabaja con sustitución de las importaciones, sino tiene un modelo de exportaciones. Entonces las exportaciones lo que van a hacer, ellos trabajaron a medida de que primero crecían hacia adentro y luego mandaban exportaciones, porque ellos tenían muy claro que las exportaciones son un ingreso para ellos. Nosotros a mediados del siglo XX lo que hicimos es ocupar un sistema de sustitución de importaciones. Entonces la idea de ellos era con esta sustitución que desarrollar la industria y no depender del extranjero. El problema es que, como hemos visto en macroeconomía, ¿qué pasa cuando nos aperturamos al extranjero? Tenemos una ventaja de que el extranjero tiene una ventaja competitiva, por lo tanto sale más barato comprar cosas en el extranjero que producirlas nosotros mismos. ¿Qué terminó pasando? Que hoy en día podemos ver esta reunión en un teléfono Samsung porque se especializaron en exportar, o sea, la gracia, el Estado, los objetivos estaban en exportar. Y nosotros terminamos básicamente con una dependencia del extranjero porque igual tenías una gran dependencia del extranjero por la maquinaria. Así que esa es la diferencia entre un déficit fiscal y un déficit comercial. ¿Quedó claro, Manuel? No, Santiago, perdón. Santiago, sí, cerca. De Y nada. Santiago nos agradece por el chat. Gracias, profe, por la explicación. Interesante ese modelo coreano, no lo he revisado. Sería interesante empezar a leerlo, ¿no? Muy interesante el modelo. Crecimiento hacia adentro y expansión hacia afuera. De hecho, es tan interesante porque el Estado coreano, por ejemplo, y los tigres asiáticos, ellos tienen un sistema de incentivos a que la gente exporte y te acompañan y te pagan como empresa. Es como usted quiere exportar, nosotros le pagamos. Desarrolle su exportación, pero si su negocio no funciona, le quito todo su. Usted no vende, le quito todo el financiamiento. Y por eso que tenemos a Samsung ahora en todos los teléfonos, por producto de 50 años de historia. Profe, Dígame. quería hacer una consulta la diapo, o sea, en la clase 24, después de hablar de este caballero de Solow, se nombra la introducción al modelo neoclásico y aparece un par de fórmulas, hubo como 3 diapositivas. ¿Eso se aplica esa fórmula que se dice del modelo neoclásico? Porque por lo menos en clase lo pasamos muy rápido, no como dando énfasis, y tampoco han salido documentos de eso en la ayudantía. A ver, tu pregunta, pero ¿es teórica como para aprender o es para el lunes, para la prueba? Porque la clase Para la 24 prueba. no entra para la prueba. Ah, no Hasta la entra. 23. Hasta la Hasta la 23. Está en este 23. Mario. Ah, sorry, mala mía. Ya. Gracias. No, Ya, pero bueno, buena pregunta, por cierto, y que le gusta la teoría y quiere saber un poco más. Un estudiante ambicioso. claro, pero está súper buena tu pregunta. Básicamente es porque tienes acumulación de capital y claro que se aplica. Una de las gracias que tiene el modelo solo es que nos permitió entender cómo los países crecían. Ya, gracias. Se pasaron. ¿Más dudas, chicos? ¿Chicas? Bien. Nada más que agradecer, profesor Matías, su disposición a lo largo del semestre, su buena onda, su acompañamiento a todos los estudiantes, al equipo de ayudantes de igual forma. Agradecerle a los estudiantes también que mandaron muchos correos, que participaron mucho de nuestra ayudantía y que constantemente están con esa sed de aprender un poco más. Hay muy buenos comentarios en la ayudantía que no alcanzamos a cubrir, por cierto, profesor Matías, porque tratamos de cubrir los ejercicios, la materia y los contenidos.
y que obviamente los chicos pueden seguir explorando más las cátedras o incluso también hay gente que se ha acercado a preguntarnos por alguna literatura para poder partir, iniciarse en el área de economía. Así que yo creo que si alguien tiene alguna duda respecto de estudiar economía o desarrollar su carrera respecto de esa área, profesor Matías, yo creo que está demasiado dispuesto a poder resolver esas dudas también, ¿o no? Por supuesto, y la que necesiten. Ustedes saben que mi problema no es con hablar con usted, callarme, así que muchas gracias a ustedes también por su participación en clases, fueron muy participativos, fueron una muy buena sección. Los felicito también. Era todo un desafío hacerles clase a ustedes, que son alumnos de primer semestre. Nosotros generalmente le hacemos a alumnos que eran más pijones, de segundo año, y espero que hayan aprendido. Espero que se hayan divertido también parte de las clases. Para mí, yo siempre lo he dicho, es un placer ir a hacerles clases. Uno no va por las lucas, va porque uno tiene esta pasión por enseñar. Así que muchas gracias a ustedes también. Y muchas gracias a Richard también por su entrega. Encuentro que es un excelente ayudante, muy preocupado de ustedes, muy preocupado de los alumnos, muy entregado a la labor docente también. Muchas Eso, gracias chicos. por sus comentarios, profesor. Termino entonces con la grabación